Aleluya. Josué 7 en el 32 ahora mismo. Y vamos a hablar de Moisés, el por qué, y luego vamos a partir el pan juntos y a beber un poco de vino de Jerusalén. Amén, aleluya. Versículo 32 dice: y mientras el niño, es decir, Moisés, estaba en la casa del rey, fue vestido de púrpura y creció entre los hijos del rey. Y cuando Moisés creció en la casa del rey, Perotea, la hija del faraón que lo sacó del río, lo consideraba como un hijo. Y toda la casa del faraón lo honraba, y todos los hombres de Egipto le temían. Y diariamente salía y entraba en la tierra de Gosén, donde estaban sus hermanos, los hijos de Israel. Y Moisés los veía diariamente, con dificultad para respirar y trabajos forzados. Y Moisés les preguntó: ¿por qué? ¿Por qué se les impone este trabajo día tras día? ¿Por qué están trabajando tan duro? Y le contaron todo lo que les había sucedido y todas las órdenes y leyes que el faraón había impuesto sobre ellos antes de su nacimiento. Y le contaron todos los consejos que Balaam, alguien diga Balaam, hijo de Beor, había aconsejado en su contra. Y también lo que había aconsejado en su contra para matarlo cuando tomó la corona del rey de su cabeza. Y cuando Moisés escuchó estas cosas, se encendió su ira contra Balaam y buscó matarlo. Y estaba al acecho de Balaam día tras día. Y Balaam tenía miedo de Moisés. Y él y sus dos hijos, Yanes y Jambres, se levantaron y salieron de Egipto. Y huyeron y salvaron sus vidas y se dirigieron a la tierra de Cus, a Quiquianus, rey de Cus. Padre, te pedimos que bendigas la lectura, la escucha y la exposición de tu palabra. Vamos a abarcar aún más pasajes bíblicos que estos. Bendito sea Dios mientras volvemos a los tiempos de nuestro pueblo. En el nombre de Yeshua Jesús oramos. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. El equipo de alabanza brilló, aleluya. Lo hicieron muy bien. Hermanos, buen trabajo. Ministro Brian, amén. Cory Chris, aleluya. Lo hicieron muy de maravilla, amén. Y ahora veamos los 3 puntos que vamos a tratar de inmediato. Hoy hablaremos sobre Moisés y Balaam, de Moisés y el egipcio, y también de Moisés y Cus. Amén. ¿Y cuál es el título de esta lección? ¿Moisés qué? El guiene. Sí, está bien. Muy bien, el joven vecino. Vamos a nuestro primer punto, el punto A, Moisés y Balaam. ¿De acuerdo? Según el versículo 32, mientras el niño estaba en la casa del rey, vestía de púrpura y creció entre sus hijos. La púrpura significaba realeza. En tiempos bíblicos, vestir de púrpura era algo sumamente costoso. Amén. Eso significaba que eras de linaje real. Amén. Ahora sabemos que Moisés era de linaje real. Simplemente no pertenecía a la realeza egipcia. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? Amén. Aleluya, aleluya. Pero Dios lo estaba criando como príncipe de Egipto. Amén. Según nos cuenta, a sus 32 años lo estaban criando como nieto del rey. Está bien, aunque lo sacaron del río. Amén. Aleluya. Y lo adoptaron. Lo estaban criando como si fuera el propio nieto del rey. Amén. Y solo quiero decir, miren lo alto que Dios lo lleva. Amén. Su vida está en peligro. Amén. Se lo di a su madre, ella lo tiró al río, pero Dios, ¿alguien me escucha? Está bien, recuerda, el hebreo no es el inicio, sino donde terminas. Amén. Por eso nunca desprecies los comienzos pequeños. Amén. Olvida tu origen y la familia de la que vienes. No importa si tu madre consumía drogas o tu padre. No te preocupes, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Te sacará del río y te llevará al palacio del rey. Vamos, denle gloria. Aquí arriba, aleluya. Pero vemos aquí en este texto, amén, mirando el versículo 33, que cuando Moisés creció en la casa del rey, Betía, la hija del faraón, lo consideró como un hijo. Y toda la casa del faraón lo honraba, y todos los hombres de Egipto le temían. Así que él caminaba con autoridad y poder, como si fuera un príncipe de Egipto. Para el versículo 34 dice que salía a diario a la tierra de Gosén, donde estaban sus hermanos, los hijos de Israel. Moisés los veía cada día en la dureza de su aliento y en el trabajo pesado.
La revelación que obtenemos de esto es que no importa cuán alto te lleve Dios, nunca olvides a tu gente. Nunca olvides a tu gente. Muchos de nosotros, amén, llegan muy alto y se olvidan de nosotros, ¿de acuerdo? Y hay que tener cuidado, amén. No voy a hablar de golfistas famosos que se olvidaron de dónde vinieron. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y cuando están recibiendo DUIs y DWIs y la gente los rechaza, desearía ser parte de nosotros porque nosotros no te rechazaríamos. Nos desechaste a todos, ¿verdad? Pensaste que ellos, gente, aleluya, eran tuyos y tú eras de ellos. No, no, no. Esa gente de por aquí sabe bien que tú no eres uno de los suyos, ¿verdad? Y nuestra propia gente se levanta y piensa que, aleluya, ya que están ahí arriba, eso marcará la diferencia. No hay diferencia. Cuando llegue el momento de la verdad, te recordarán quién eres. Y tampoco te van a llamar vecino joven. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? Está bien. Así que por muy alto que llegues, nunca olvides a tu gente. Está bien. Moisés fue a visitarlos a Gosén. Él habló con ellos, observó su situación. Quería saber por qué vivían tan mal y por qué las cosas no les salían bien. Amén. Y esto es importante. Esto es importante. Nunca olvides a tu gente. Está bien. Cuando llegues allá arriba en la NBA. En la NFL sé que están mirando, aleluya, sé que están mirando ahora mismo. Tanto receptores como mariscales de campo de la NFL están observando esto ahora mismo. En el espíritu sé que están mirando. Tú en la NBA sé que estás mirando. Sé que estás mirando, pero solo nunca olvides a tu gente. ¿De acuerdo? Cuida de tu gente. No es necesario que seas la persona más ruidosa, ni estar molestando a todo el mundo. No, no, no. Haz tu papel, desempeña tu rol. Gana dinero, pero cuida de tu gente. Construye casas para tu gente. Construye barrios para tu gente. Contrata a tu gente. Educa a tu gente. Debes otorgar becas a tu querida gente. Y recuerda siempre a tu gente. Háganos saber que tenemos a alguien allí arriba. Dinos si hay alguien en esas habitaciones. Nuestra fuerza reside en el eslabón más débil, pero al unirnos, nuestra debilidad está en el más fuerte. Dios mío, tenemos algunos fuertes que no lo han olvidado. Muy bien, nunca olvides a tu gente. Cuida de ellos. Y no solo nos dedicaremos a los deportes. Me refiero a los líderes corporativos, a los directores ejecutivos. Me refiero a los líderes políticos. Que alguien hable de partidos políticos. Hablo de los aspectos legales, médicos y construcción. Me refiero a construir carreteras y puentes. También estoy hablando de aleluya y de hacer películas. Amén. A donde quiera que Él te lleve, que es donde te lleva directamente desde el fondo del río hasta la cima del palacio. Pero ten siempre presente en tu corazón que yo cuidaré de mi pueblo hebreo. ¿Está bien? ¿Está bien? Y ya sabes quiénes son los hebreos, ¿verdad? Estoy hablando de los negros, de los latinos, estoy hablando de los indios. Lo que quiero decir es que escuchen, nos preocupamos por todos ellos. En cuanto entren, deberían recibir tu favor de inmediato. Merecen tu favor porque Dios dijo, quienes bendigan a Israel. Él dice que los bendecirá. Hazlo por convicción. Al final, cuando bendices a uno de los hijos de Dios, Él te va a bendecir de vuelta. Que alguien grite a Dios con voz de victoria. Aleluya. Me encanta lo que Moisés dice en el 35. Él dice, y Moisés les preguntó, ¿por qué se les asigna este trabajo día tras día? ¿Por qué están trabajando tan duro? ¿Por qué cada día les ponen cosas imposibles de hacer y tienen tanto trabajo? Y me encanta la pregunta. Él dijo, ¿por qué? Lo siguiente que tenemos que hacer cuando avanzamos en la vida es, aleluya, no solo nunca olvidar a nuestro pueblo, sino que tenemos que aprender la historia de nuestro pueblo. Mira, Moisés se convierte en un estudiante de su pueblo. Tienes que aprender por lo que ha pasado tu gente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y si buscas las respuestas, como dijo un profeta, tienes que hacer las preguntas. Mira, Moisés estaba haciendo las preguntas. No tienes idea de cuántos negros de la alta élite no están haciendo las preguntas correctas sobre nosotros.
Están haciendo juicios sobre nosotros, pero no están haciendo las preguntas correctas. Ellos pasan en sus grandes casas y sus vecindarios y miran cómo están haciendo los proyectos. Ellos miran cómo luchan contra la ignorancia, el consumo de drogas y lo juzgan, pero nunca hacen preguntas. Moisés dijo, ¿por qué son así? ¿Y por qué están bajo trabajos forzados? ¿Por qué son así? Mira, nosotros pasamos por el barrio, juzgamos, pero nunca preguntamos por qué. Mira, cuando preguntas por qué, vas a saber, aleluya, que algo le ha pasado a tu gente. Vas a saberlo, aleluya. Y me atrevería a decir que si cualquier otro pueblo hubiera pasado por lo que nosotros hemos pasado, estarían mucho peor. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Así que le hablo al CEO, al hombre negro que está ahora mismo en el ático, pensando que es diferente a los demás, pensando que es mejor que todos los demás. Y se pregunta por qué el resto de su gente es tan ignorante. ¿Y por qué pelean tanto? ¿Y por qué llenan tanto las cárceles? ¿Y por qué venden tantas drogas? ¿Y por qué beben tanto? ¿Y por qué hacen todo lo que no deberían hacer? Pero nunca preguntan por qué. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Justo en este momento estaba viendo las noticias. Amén. Mientras me preparaba para este mensaje, vi eso. Aleluya. Esta semana se produjo una pelea en la zona de Saltos. El señor Lafayette salió en todas las noticias y vi los vídeos, amén, y dicen que se había desatado una gran pelea. Estaban peleando adentro, afuera, simplemente, y entonces fui a los comentarios. La primera dama me dijo que cuando veas una noticia, siempre leas los comentarios. Ella me dijo, amor, está en los comentarios, está en los comentarios. Así que aprendí y ahora simplemente hago scroll hacia abajo. Dije, a ver, ¿qué están diciendo sobre esto? Y mientras veía a la gente comentar sobre la pelea en la zona de Saltos, personas de ascendencia europea decían, déjame adivinar, ¿quién? Decían, ya sabes quién. Decían cosas como, ¿otra vez? Decían, por eso no podemos ir a ningún lado. Y siempre nos estaban juzgando, pero nunca se detuvieron a pensar realmente por qué. Estados Unidos no quiere preguntar por qué somos como somos. Si tuviera que preguntar la razón como Moisés, diríamos, eres tú. Quieres juzgarnos a nosotros y a nuestros hijos, pero tú rompiste las familias. Tú juzgas a nuestros hijos por su descontrol, pero tú emasculaste a los hombres. Sí, tú quebrantaste a nuestros hombres. ¿Alguien me escucha aquí? Humillaste a nuestros hombres, ahora las mujeres ya no los respetan ni ellos pueden liderar sus familias. ¿Alguien me escucha aquí? Así que si un niño no tiene a un hombre cerca, se descontrolará. Pero si hay un hombre de verdad en casa, el niño se tranquiliza al saber que está ahí. No quieren preguntar por qué. Ellos se están descontrolando porque ustedes lo hicieron. Ustedes rompieron las familias, arruinaron a los hombres, destruyeron los matrimonios, pusieron drogas en la comunidad. ¿Por qué no tenemos educación? Ustedes nos dijeron que no podíamos, que no se nos permitía leer. Y cuando finalmente nos educamos, porque lo hacíamos a escondidas y por nosotros mismos. Gente como Booker T. Washington, ex esclavos autodidactas, dicen, no, se están educando demasiado bien solos. Vamos a crear un sistema de escuelas públicas. Una preparación para la penitenciaría. No preparación para la universidad, sino para la penitenciaría. Y vamos a suspenderlos más rápido. Vamos a expulsarlos más rápido. Exactamente, así es. Por lo que estoy tan feliz por los maestros y administradores hebreos, que están en el sistema y pueden velar por el bienestar de nuestra gente. Nunca olvides a tu gente, porque ese sistema sin ti realmente no podría educar a nuestros hijos. Eso los deseducaría. Moisés hizo las preguntas.
Nunca olvides a tu gente. Aprende la historia de tu pueblo. Descubramos por qué somos como somos. Verás, de esa forma tendrás compasión de ellos y no serás crítico ni los juzgarás. Porque podrías sentarte aquí con tu mesa de caoba y podrías empezar a menospreciar a la gente. Podrías estar aquí con tus zapatos de marca. Y en vez de ayudar, pasas por encima de tu gente. Pero Moisés no era así. Incluso siendo joven tenía algunas cosas claras. Aleluya, aleluya. Déjenme ver dónde estoy. Ya me salí del tema. Perdón, amigos. Vaya, aleluya, por fin, no ha pasado realmente mucho tiempo. Ahí arriba os espera un buen pollo. Amén. Pollo y vino de Jerusalén. Nos vamos, pero lo aprecio muchísimo. 37. Y le contaron a Moisés todos los consejos que Balaam, hijo de Beor, había tramado contra ellos. Y lo que también había tramado contra él para matarlo. Él quería matar a Moisés cuando Moisés le quitó la corona de la cabeza al rey. Mira, no solo tienes que recordar a tu gente, nunca olvides a tu gente, aprende la historia de tu pueblo. Tienes que averiguar quiénes son los enemigos de tu pueblo. Sin saber que tu pueblo tiene un enemigo, cruzas el campo de batalla a ciegas. Estás en medio de Irak, Irán, con una venda en los ojos. Puedo decirte que tu pueblo tiene un enemigo y no es solo Satanás. Son personas que están tratando de mantener en secreto tus identidades. Son personas que están tratando de ocultar tu historia. Están volando las narices de las esfinges para ocultar tu historia. Están destruyendo artefactos para ocultar tu identidad. Los soldados van a la guerra, pero están más preocupados por destruir artefactos que por luchar contra el enemigo. Dios mío, tienes que averiguar quiénes son tus enemigos. Les dicen que Balaam está haciendo esto a nuestro pueblo. Muy bien, así que mientras recuerdes a tu gente, nunca los olvides. ¿Lo harás? Hazte las preguntas de por qué son así. Cuida de aquellos que intentan mantener a tu gente abajo, ¿de acuerdo? Y márcalos, ¿de acuerdo? Márcalos, ¿de acuerdo? No actúes igual que ellos. Solo, márcalos, ¿de acuerdo? Y en todo lo que hagan, aleluya, date cuenta de que tienen un motivo oculto. Una vez que sabes que alguien es tu enemigo, aleluya, no comes todo lo que traen a la mesa. Al no saber quién es tu enemigo, envías a tus hijos a su escuela. Malcolm X dijo, ¿por qué dejas que el enemigo eduque a tus hijos? Pero gracias a Dios por nuestros educadores y administradores negros que están en el sistema. Ustedes hagan su trabajo, quédense ahí y cuiden de nuestra gente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Una vez que descubras quién es tu enemigo, no vas a estar llevando a tu gente al hospital. No vas a ver las películas que ellos sacan, escuchar la música que ellos sacan, leer los libros que ellos sacan. Porque ya sabes, si alguien es tu enemigo, puede que te esté entreteniendo, pero siempre estará cargado de veneno. Por eso necesitamos a más gente como Thomas publicando. Por eso necesitamos que se publique más música como la de Revive Soul. Por eso necesitamos más artistas. Aleluya. Ya, Malvo Pasión. ¿Alguien me contactó por aquí? ¿Vos? Porque pudimos sacar nuestro propio material. Porque nuestros enemigos nos han estado entreteniendo. Moisés nunca olvidó a su pueblo. Aprendió la historia de su pueblo. Descubrió a los verdaderos enemigos de su pueblo. Nos llevan a una época en la que, según dicen, Moisés tomó la corona cuando era un niño pequeño. Y te lo voy a leer para que podamos incorporarlo a nuestro conocimiento y entenderlo. De joven, Moisés escuchaba un bebé de fondo, quizá tan pequeño como él, sentado en el regazo de su madre adoptiva, pero estaba demasiado cerca del trono.
La reina estaba de este lado. La madre adoptiva de Moisés estaba de este lado. Y el faraón estaba justo allí. Y lo vamos a leer. Moisés, salta y di, dame eso porque no te pertenece. Yo soy la cabeza y no la cola. Estoy arriba solamente y no debajo. ¿De acuerdo? Leámoslo. Está en Jasher 7 y simplemente lo vamos a leer. Voy a limitar mis comentarios. En el tercer año del nacimiento de Moisés, cuando tenía 3 años, el faraón estaba en un banquete y Alparanat, la reina, a quien llamaremos Alpa. Alpa, la reina, estaba sentada a la derecha de Batia y a su izquierda, Batia a su izquierda, y el niño Moisés estaba recostado sobre su regazo. Y Balaam, el hijo de Beor, con sus 2 hijos, Janes y Jambres. Así fue como Pablo supo sus nombres. Podemos deducir que Pablo también estaba estudiando el libro de Jasher. Los príncipes del reino comían a la mesa ante el rey. Y el niño, Moisés, simplemente extendió su mano sobre la cabeza del rey y tomó su corona. ¿Y saben qué hizo después? Y se la puso en su propia cabeza, amigo. Le dio un pequeño toque inclinado. Ya sabes, era un joven. Ya sabes, era un vecino joven. Está bien, está bien. Y cuando el rey y los príncipes vieron lo que el niño había hecho, el rey y los príncipes se aterrorizaron. Y un hombre le expresó asombro a su vecino. Y el rey dijo a los príncipes que estaban delante de él en la mesa: ¿qué decís y qué opináis todos vosotros, príncipes, en este asunto? ¿Y cuál debe ser el juicio contra el muchacho por causa de este acto? Verás, ellos sabían que todo era espiritual. Y sabían que el Altísimo hablaba en las cosas más ordinarias. ¿Y así? Que este bar hebreo arrebatara la corona era algo increíble. ¡Wow! Mucho más de lo que cualquiera de ellos podría decir. Y por si fuera poco, Balaam, hijo de Beor, respondió al rey y al príncipe: recuerda ahora, mi señor, el sueño de hace días que tu siervo te interpretó. Tuvo un sueño en el que los hebreos iban a destruir su reino. Por lo tanto, este es un niño de entre los hijos hebreos. ¿Y en quién está el Espíritu de Dios? Y que no piense mi gran señor el rey, que este joven hizo esto sin conocimiento alguno. ¿Sabías que tus hijos tienen el Espíritu de Dios en ellos? Por eso les tienen miedo. Por eso gastan tanto dinero, tiempo y esfuerzo en desviarte. Porque saben que si te encaminas, el cielo es el límite. Dios mío, ¿de acuerdo? Versículo 7. Porque él es un niño hebreo. Vamos a declarar esto sobre nuestros hijos. Y la sabiduría y el entendimiento están con él. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Podemos leer eso una vez más? ¿Podemos leer eso una vez más? Él es un niño o niña hebreo. Y la sabiduría y el entendimiento están con él. ¿De acuerdo? Aunque todavía es un niño, con gran sabiduría ha hecho esto y ha escogido para sí el reino de Egipto. Porque esta es la costumbre de todos los hebreos: engañar a reyes y nobles, haciendo todas estas cosas con astucia para hacer temblar a los reyes de la tierra y a sus hombres. ¿Sabes que en los cuartos traseros tiemblan cuando piensan en ti? Absolutamente asustado. Absolutamente asustado. Miedo a Martin Luther King, miedo a Malcolm X, miedo a Medgar Evers. Absolutamente asustado, completamente aterrorizada. Amén. De lo que realmente sois ante los ojos de nuestro Dios Todopoderoso. Sabiduría, entendimiento, unción, creando reyes de la tierra. Está bien, está muy bien. Ahora analicemos esto con calma y hablemos de nuestro segundo punto. Miramos a Moisés y no sé qué más podríamos decir. El primero fue Moisés y hubo más de uno. Achique. Más que una fianza. Analicemos esto un momento, Moisés. Y el egipcio. ¿Todo esto aquí? Bien, nuestros jóvenes vecinos se están haciendo un poco viejos. Ya conocemos la historia del egipcio por el Génesis, pero vamos a escucharla de Jasher porque tiene un poco más de interés. Aquí hay chisme. ¿Sabes cómo hacen eso así? Estamos a punto de meternos en esto, amigos. 71 y 1. ¿Y cuántos años tenía Moisés? 18 años. Dios mío, esos son peligrosos. Deseaba ver a su padre y a su madre y fue a verlos a Gosén. Cuando Moisés se acercó a Gosén,
llegó al lugar donde los hijos de Israel estaban trabajando y observó sus cargas y vio a un egipcio golpeando o azotando a uno de sus hermanos hebreos. ¿Está bien? Entonces Moisés, sin olvidar a su pueblo y aprendiendo la historia de su pueblo, salió allí. Amén. Él no está tratando de ser de otra raza. Él amaba a su gente. Así que salió caminando. Amén. Y él en su camino, un egipcio está golpeando a un hebreo. ¿De acuerdo? Versículo 2. Cuando el hombre hebreo golpeado vio a Moisés, corrió hacia él en busca de ayuda. ¿Está bien? Porque Moisés fue grande. Para ese hombre, Moisés era muy respetado en la casa de Faraón y le dijo: mi señor, atiéndeme. Este egipcio vino a mi casa en la noche, me ató, me amarró y se acercó a mi esposa en mi presencia y ahora busca quitarme la vida. Ahora, ustedes hicieron algunas cosas malas que ocurrieron. Muy bien, así que el hombre que está siendo golpeado corre hacia Moisés. Él dice: mira, este egipcio entró corriendo a mi casa, me ató, estuvo con mi esposa y me obligó a mirar. Tepe dijo: uy, vi a Tepe agarrar su pistola. Él dijo: uy, estoy bromeando, estoy bromeando, estoy bromeando. Aleluya, aleluya. Así que están pasando cosas malas. Ahora, cuando Moisés lo escucha, cambia el chip. Como algunos de los hombres que están aquí hicieron. Aleluya. Nuestra presión arterial subió a 180, 190. ¿Verdad? Moisés cambió el chip. Y lo que tienes que saber sobre Moisés es que Moisés tiene un bastante mal genio. Moisés tiene muy mal genio. La Biblia lo describe como el hombre más manso de toda la tierra, ¿de acuerdo? El hombre más manso, el que tenía más autocontrol. Amén. Pero eso es solo por lo que Dios le hizo pasar a Moisés. Absolutamente todo. ¿Bien? Pero Moisés tenía muy mal genio. Moisés te va a explotar encima y convertirse en Hulk. ¿Sabes qué digo? Hulk aplasta. Despertarse sin camiseta y en pantalones cortos. ¿Qué pasó? ¿Entiendes lo que digo? Moisés se volvió loco, ¿verdad? Y esto es lo que sucede. Y el versículo 2, versículo 3. Aleluya. Y Moisés oyó esta maldad. Su ira se encendió contra el egipcio y miró para un lado y miró para el otro. Ya sabes cómo hacen eso los afroamericanos. Y mira, nuestros hermanos hispanos también hacen eso. Miran para ambos lados. Aleluya. Miró para un lado y para el otro. Aleluya. Y cuando vio que no había nadie allí, golpeó al egipcio. Le pegó. Y cuando golpeó al egipcio, lo mató. Lo mató. Y lo escondió en la arena y libró al hebreo de la mano de quien lo golpeaba. Moisés se enojó tanto por lo que hizo el egipcio. Lo mató, aleluya, y lo enterró en la arena. Ahora, solo quiero hablar un segundo sobre tu temperamento, ¿de acuerdo? Santo. Solo quiero hablar de eso un segundo. Aleluya, no levantes la mano porque, escucha, Dios ya te ve. Aleluya. Si te suda la nariz, ya sabes, eso es una señal. No te preocupes por sudar aquí. Aquí mismo. Está bien. No me suda la nariz, pero tengo algunos problemas. Mi esposa y mis hijos dicen que estoy un poco raro. Estoy un poco desorientado. Mi primera dama. Wow. Entonces, pero lo que sucede es que Santiago 1:20 dice que la ira de las obras del hombre no es la justicia de Dios. Significa que cada vez que explotas no estás haciendo el trabajo de Dios y nada de lo que haces. Amén, será la palabra de Dios. Así que cada vez que explotas y te llenas de ira, aleluya, estás en la carne. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y por eso cuando te enojas tienes que hacerlo. Tienes que calmarte. Puede que te tome una hora. Algunos de ustedes solo deben tomarse el día libre. Pero no puedes tomar ninguna decisión. Nada puedes hacer cuando estás enojado, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Este acto hizo que la vida de Moisés retrocediera unos 24 años. Lo hizo retroceder porque no fue de parte de Dios. Te diré por qué no fue de Dios. No solo por su temperamento. Moisés solo conocía la mitad de la historia. Sé que pareció malo, ¿sí? Pero en los tribunales nos enseñan, amén. E incluso en los proverbios, está por el Proverbios 18, nos enseña que siempre es mejor cuando alguien cuenta su historia primero. Parecen tener razón. El mismo hombre, la llamada apareció justo cuando contaron la historia por primera vez hasta que llegó su vecino. ¿Entiendes lo que digo? Así que lo que hizo Moisés, aleluya, fue que solo escuchó un lado de la historia.
No podemos conocer la versión del egipcio. ¿De acuerdo? Ahora no lo sé. Podríamos especular. Podría ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Pero descubriremos más tarde que este hombre al que salva Datán de todas formas no es una buena persona. Así que Moisés mató al egipcio por él. Pero al día siguiente Moisés aparece en escena nuevamente y ve que Datán está golpeando a un hebreo. Entonces, él me ayudaba mientras el egipcio me golpeaba. Ahora Moisés interviene peleando y discutiendo con un hebreo. Y Moisés dijo, hermano, dejen eso. Ustedes son hermanos. Porque Moisés ha estado entre los egipcios. Y los egipcios se comportan como hermanos. Pero los hebreos se comportan como animales. Y esto le resulta extraño a Moisés. Y Moisés piensa, wow, los egipcios no se atacan entre ellos. Los blancos no se atacan entre sí, hombre. Los negros se atacan entre sí. Moisés está deduciendo todo esto en su cabeza y sale y los separa. Y Datán, el mismo al que salvó, aquel por quien mató al egipcio, le dice, ¿quién te ha puesto a ti juez y gobernante sobre nosotros? ¿Vas a matarme? Lo está diciendo delante de todo el mundo. Como si hubieras matado al egipcio. Moisés dijo, ahora estás poniendo mi negocio en la calle. Tú conoces la historia. Por eso Moisés sabía que las lenguas sueltas hunden barcos. Moisés sabía que iba a regresar con el faraón. Y así lo hizo. Y volvió a hablar con el faraón a través de Datán, el hombre al que había salvado. Porque puso el negocio de Moisés en la calle. Escuchar. Temperamento. El hombre excepcional que practica la justicia de Dios. No juzgues un caso antes de escuchar a ambas partes. Pero Moisés era joven. Hola, mi querido vecino. ¿Está bien? Entonces salió disparado. Matar a un hombre cuando no debería haber matado a un hombre. Y el hombre al que defendió puso su negocio en la calle. Y ahora tenía que abandonar Egipto. Abandonó Egipto por culpa de Datán. Ahora les voy a decir algo más sobre Datán que algunos de ustedes saben. Cuando ocurrió el éxodo, fue Datán quien causó la primera rebelión contra Moisés. Ahora, amigo, yo te salvé porque el hombre estaba en tu casa con tu esposa. Te salvé la vida, ¿eh? Te detuve de pelear. Ahora, cuando salimos después de las 10 plagas, ves que el Señor está de mi lado. Tú eres el primero en salir. Apareces primero. Les voy a mostrar eso. Tenemos tiempo. Y en Números 16:1 se llama la rebelión de Coré, porque Coré era un levita y no debería haberse rebelado porque estaba en los altos rangos del liderazgo de adoración de la nación de Israel. Pero bajo Coré estaban Datán y su hermano Abiram, y ellos eran realmente la fuerza detrás de la rebelión. Y en Números 16:1, ahora Coré, los hijos de Israel, el hijo de Coré, tú, el hijo de Leví, y Datán, ahí está, y Abiram, los hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelet, el hijo de Rubén, tomaron hombres y se levantaron contra Moisés. Y ciertos hijos de Israel, 250 príncipes de la asamblea, famosos en la congregación, hombres de renombre. Él no fue a buscar a cualquiera. Él fue y buscó a los más importantes de Israel y causó la división. ¿De acuerdo? Quiero decirte que este Datán tenía ese espíritu de rebelión del que hablé el domingo. ¿Sabes ese espíritu de rebelión de Egipto? Ese espíritu de rebelión de América. Es la razón por la que nuestra gente no puede alinearse, no puede estar en orden, no puede someterse a nuestros líderes, no puede hacer nada grande, no puede tener unidad, porque tenemos gente rebelde y Datán era el bastión de la rebelión. Es el espíritu de Datán. Lo voy a decir claramente. Bueno, dilo claramente. Y cada vez que vean a alguien en sus ministerios actuando así, señálenlo. Mira, yo reprenderé ese espíritu de Datán que está sobre ti en el nombre de Yahshua HaMashiach. Porque no puedes seguir las normas, no puedes hacer lo correcto, no puedes seguir a los hebreos. Si hubieras sido un egipcio, habrías estado llorando y gritando. Pero si es un hebreo, quieres rebelarte. ¿Es un espíritu de qué? El espíritu rebelde de Datán. Y se unieron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Resulta muy interesante observar esto porque Aarón y Miriam acababan de rebelarse contra Moisés. Entonces Aarón lloró ahora mismo.
Él está mirando esto y está mirando. Se comieron la barra norteña de la rebelión. Verás, Aarón acababa de verlo y Miriam acababa de ver a Dios y él lo golpeó con lepra. Así que Aarón no dice nada. Aarón está como, sabes, yo no estoy en esto porque nosotros acabamos de pasar por eso. ¿Estamos bien tú y yo? Así que Aarón está mirando a David y a Coré y diciendo, yo sé cómo va a terminar esto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así que él se levantó contra Moisés y Aarón y les dijo, ustedes se toman demasiado poder, Moisés. Viendo que toda la congregación es santa, somos tan buenos como tú, Moisés. Cada uno de nosotros y de ellos, y el Señor está entre todos nosotros. Moisés, tú no eres especial, el Señor está entre su pueblo y habla con todos ellos. ¿Por qué tenemos que escucharte a ti? Te tomas demasiado a ti mismo. Se supone que digas jefe, Moisés. Tengo que actuarlo. ¿Por qué entonces te elevas por encima de la congregación? ¿Ves? ¿Ves, Datán? Ya la has arruinado. Mira, Moisés no se elevó a sí mismo. Fue Dios quien lo levantó. Así que, Datán, cuando te enfrentas a Moisés, no te enfrentas a él. Te enfrentas a la mano que lo levantó. Estás tratando de derribarlo cuando Dios ya lo puso en alto. Oh, mi Datán, has puesto demasiada, aleluya, fe en Moisés. Porque Moisés no sería nada sin nuestro Dios altísimo. Y cuando Moisés lo escuchó, se postró rostro en tierra y dijo, oh Señor, ayúdalo. Para cuando llegamos al versículo 27, aleluya, todo tipo de cosas empiezan a suceder. Moisés llamó a Abiram y a Datán, dijeron, no iré, Moisés, ni me acercaré a ti. Simplemente rebeldes. Así que Moisés fue a buscarlos, ¿de acuerdo? Y Moisés fue a su tienda. Muy bien, entonces. Y Moisés les dijo a los 810 y a los 250 que estaban allí, sepárense y aléjense ahora. Aléjense ahora. Sepárense. Pongan algo de distancia. Será mejor que hagan el electric slide. Háganlo 2 veces. Running Man, Roger, Matt, Rabbit, será mejor que saquen su trasero de ahí. Holy Shuffle, Cupid Shuffle, más les vale. Wow, eso es todo. Algunos de ellos escucharon, así que se levantaron de la tienda o del tabernáculo de Coré, Datán y Abiram por todos lados. Se alejaron y ellos, junto con sus hijos, salieron y se pararon en la puerta. Ellos tensan a sus esposas, a sus hijos y a sus niños. O tal vez tenían algunas mujeres inteligentes y las mujeres han dicho, mira, yo me voy, Datán, me largo. Tú no escuchas, ya has hecho demasiado. Cuando fuiste allá y jugaste a las cartas con todo nuestro dinero, supe que no valías la pena, Datán. Así es, te estás gastando el dinero de nuestras cuentas. No tenemos aceite de oliva, Datán, pero no lo hicieron, las esposas, los niños no se fueron. El versículo 32 dice, y la tierra abrió su boca. Eso es lo que le sucede al espíritu de Dayton. Verán, cuando Dios está tratando de hacer algo en nuestra gente, y hay gente rebelde entre nuestra gente, el juicio comienza en la casa de Dios. ¡Ay, Dios mío! Dios dijo, yo lo tengo. Él abrió la tierra. Mirar. ¿Te imaginas ver eso? Voy a portarme bien el resto de mi vida. Moisés, di algo. Sí, señor, Moisés. Ungido de Dios, escogido del Altísimo. ¿Cómo ha estado esa tierra, Moisés? ¿Ha estado bien? ¿Todo bien, Moisés? La tierra no tiene hambre hoy. Y la tierra abrió su boca, los tragó a ellos, sus casas y a todos los hombres que pertenecían a Coré y todos sus bienes. Dios dijo, me los llevo a ellos, a sus esposas, a sus hijos y todo lo que poseen. Cuando mires hacia arriba, no habrá rastro de que alguna vez hayan existido. A causa de un espíritu de muerte. Dígame, ¿se encuentra todo bien por aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? Y todo Israel que estaba a su alrededor huyó al oír sus gritos. ¿Sabes cuándo empiezan a correr los negros? Y esto es lo que dijeron mientras corrían. No sea que la tierra nos trague también a nosotros. Hombre, eso es culpa tuya. Tú hiciste eso.
No estoy ayudando en nada. Y No te voy a tirar ninguna cuerda, ni ninguna horquilla. No lo soy, escucha, no vas a conseguir nada. De todos modos, esa es justo la persona que Moisés rescató. Exactamente, eso es lo que pasa. Aquella en la que se metió con la diversión egipcia, ese es el que mató. La diversión egipcia, esa es la única para la que el faraón pudo emitir una orden de arresto, una orden de búsqueda y captura contra Moisés. Y esa es la razón por la que Moisés huyó de Egipto. Su mal genio le jugó una mala pasada y retrasó su llamado. Pero ya saben, el don de Dios es irrevocable, sin arrepentimiento ni con arrepentimiento. Amén. Aleluya. Aún así, debes cumplir con el propósito para el que Dios te puso en la tierra. Está bien, pero creo que se equivocó un poco con la hora. ¿Sabes cuál es la moraleja de la historia? Pastor, no puedes ayudar a todo el mundo. Gente a la que intentas ayudar podría apartarte del camino. Estás tratando de ayudarlos y ellos pueden retrasar tu destino. Ten cuidado con asociarte con un espíritu de muerte. No solo no te rebeles contra lo que el Señor está haciendo, tampoco te asocies con las personas que se rebelan contra lo que el Señor está haciendo. Moisés sube allí y dice, apártense todos. Y por el Espíritu del Dios viviente les digo que Dios está haciendo algo en su pueblo, en la tierra. Él está avivando a los hebreos. Y puede que no piensen que es real, pero es real, amigos. Es real. Y Él se lo toma en serio. Él realmente se lo toma en serio. Él se acerca a mí y puedo notar que tiene una actitud seria al respecto. Esto no es un juego. Y la rebeldía es buena cuando te rebelas contra el diablo, cuando te rebelas contra el mundo, cuando te rebelas contra este sistema y caminas al ritmo de un tambor diferente y vas por el camino angosto. Todo eso está bien. Puedes rebelarte contra todo eso, pero no te rebeles contra Dios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No seas un Datán. Mira, Datán se alineó con Egipto, pero se rebeló contra Dios. Les digo, rebélense contra Egipto, pero sométanse al Dios Altísimo. Vamos, elógialo. Vamos, dale un saludo. Sí, sí. Y cuando encuentres a alguien que se rebela contra lo que Dios está haciendo, 2 palabras, aléjate. Retroceder. Retroceder. Solo tienes que lanzarte en picado y luego golpear 2 veces. Que el Señor lo sepa bien, que el Señor lo sepa. ¿Cómo estás, mi amigo? Vamos, Dios. Vámonos de aquí ahora. Quitárselo de encima, quitárselo de encima. No estoy con él. No estoy con él. ¿Está bien? Analicemos nuestro último punto. ¿Estáis todos bien? Muy bien, entonces Moisés, aleluya, el faraón se enteró del asesinato. De la boca de Dayton, hablando por todas partes, ventilando los asuntos de Moisés en la calle. Y emitió una orden de arresto contra Moisés y entonces Moisés huyó. Ahora bien, los 66 libros nos dicen que Moisés huyó a Madián. Pero eso no es. Él fue a algún lugar antes de eso. No digo que no sea cierto, pero es una versión más corta. Y no te daré la versión larga. No te daré la T. ¿Alguien me contactó por aquí? Está bien. Está bien. Y para nuestro último punto, vamos a hablar de Moisés y Cush. Moisés y Cus. Y para todos nuestros residentes del último año, no puedo decir si de ahí viene el término Cush. No lo sé. Así que no se me acerquen después del servicio a preguntarme. Como si yo supiera todo. Así que, pastor, tengo una pregunta profunda. En hebreo y etíope, ¿es de ahí de donde viene Cush? No lo sé, hermano. Cocina tu pan de maíz y mézclalo en la leche. No te preocupes por eso, hermano. Come tu pan de maíz, hermano. Come tu pan de maíz. No lo sé. Está bien. Solo estoy bromeando. ¿Moisés y quién? Moisés y Cus, ¿de acuerdo? Pastor, ¿qué es Cus? Cus es Etiopía. Cus es Etiopía, ¿de acuerdo? Y Sambud, esperen un segundo. Escucharán palabras en la historia como Nubia. Amén. Eso está en esa misma zona. Aksum, así solían llamarla. Aleluya. Y cuando lleguemos, por ejemplo, a la genealogía de esto, recuerden, Noé tuvo hijos, ¿de acuerdo? Y Cus está en la línea de Cam, ¿de acuerdo?
Déjenme poner esa imagen ahí, aleluya. La genealogía de Yigadá, Sambud, amén. No, ese es el mapa. Esa es la genealogía. Cuando miras al jamón, el jamón tuvo hijos. Amén. Verás Cush. Esa es Etiopía. Misarim, eso es Egipto. Aleluya, Put y todos los demás. Jaluquena era la que sería maldecida e intentaría robarnos nuestras tierras. Pero Cush iría a la tierra que les había sido dada. Amén. Y Etiopía es un lugar muy cómodo. Ahora Moisés decide huir a Etiopía porque los etíopes son muy parecidos a nosotros. Me encanta esto. Nosotros éramos el pueblo, amén. Y eso es algo que emociona mucho a la primera dama. Ella corría por la casa. Cuando hablábamos de Egipto y de cómo lucen los egipcios, ella simplemente decía, eso era. Todos tienen algo que les dice que somos el pueblo. Para algunos fue como bailaba David. Él estaba allí y dijo, oh, él es negro, él es negro. Él está ahí afuera. Él bailó tanto que se quitó la ropa. Él es negro. ¿Estás escuchando lo que digo? Para otros es la canción, la forma en que cantamos los cantos de Sión. Amén. Puede ser cualquier cosa, pero Egipto es una clave para algunas personas. Ellos simplemente dicen, wow, cómo nos confunden con egipcios. Y Pablo es egipcio, Moisés es egipcio, porque toda la gente de esa zona se parecía, todos ellos. Moisés huyó a Etiopía porque los etíopes se parecían a nosotros. Ellos se parecían a los egipcios, ellos se parecían a los hebreos, todos tenían un aspecto similar. Bien, los antiguos filósofos griegos en realidad decían que los hebreos se parecían a los etíopes. Heródoto, Tácito. Cuando buscas en Google con ayuda de la IA, mira lo que dice. Dice, los antiguos escritores griegos como Heródoto y Aristóteles describían frecuentemente a Etiopía como un término amplio para la gente de piel oscura al sur de Egipto. Teniendo piel negra, mira esto, cabello lanoso. Bien, y algunos incluso hablan de que sus narices eran más anchas que las de sus contrapartes en Europa, ¿de acuerdo? Y de ser excepcionalmente apuestos. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Le parece bien si empezamos ahora mismo? Sí, es cierto que algunos relatos históricos muy antiguos sugieren diversas conexiones entre los egipcios, los hebreos y los etíopes, basándose en una serie de características físicas africanas que todos ellos compartían. Son simplemente términos muy amplios para decir que todos tenían un aspecto bastante similar, africanos, egipcios y etíopes, ¿de acuerdo? El historiador romano Tácito, de hecho, dijo que pensaba que los hebreos se parecían tanto a los etíopes que creía que éramos de ascendencia etíope porque se parecían muchísimo, la piel y el cabello lanoso, ¿de acuerdo? Ahora, esto es lo que ya hizo por nosotros como pueblo. Nos dejó una pista importante. En Etiopía, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien, amigo? ¿Sabes una cosa? Cuando estás intentando ocultar un crimen, siempre se termina dejando algún rastro, ¿verdad? Sé que todos ustedes ven esos programas, 48 horas de CSI, NCIS, todos están viendo eso. Y el criminal siempre olvida algo. Siempre hay algún detalle que olvidan, algo que aunque hicieron todo bien, solo una cosa puede permanecer y eso logra resolver todo el caso. ¿Y tú piensas que son los policías, la policía, el FBI y todo eso? No, es el Dios Altísimo. ¿De acuerdo? Porque se hará justicia en la tierra. Así que con este crimen de robo de identidad, Etiopía es una pista tremenda para nuestra identidad. ¿Por qué, pastor? Bueno, debes saber que Etiopía es realmente uno de los únicos países africanos que nunca fue colonizado por los europeos, ni tampoco conquistado por los árabes. Entonces, lo que estás intentando decirnos, pastor, es que la forma en que se ven hoy en día es exactamente la misma en que se veían hace muchísimo tiempo. Lo digo muy en serio. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Sabemos que fue alrededor del año 600 después de Cristo, cuando los árabes atravesaron el norte de África, expandían el Islam rápidamente. Al mirar al norte de África,
ves a personas árabes que creyeron que Jesús se veía como ellos. Ellos no estaban allí. ¿De acuerdo? Los árabes invadieron el norte de África, expulsando a los africanos de piel oscura, mutilando la nariz de no me están escuchando. Además de la invasión árabe al norte de África, los europeos empezaron a colonizar África. Por eso hablan lenguas europeas, francés y holandés y todo tipo de cosas así, porque estaban colonizando. Bueno, mientras estaban colonizando cada una de las naciones europeas, aleluya, la guerra de reyes sucediendo y reclamando tierras en África para sí mismos, intentaron reclamar Etiopía y Etiopía no lo permitió. Muy bien, tenían un rey llamado el rey Menelik II. Muy bien. Y en 1895 y 1896, en la batalla de Adwa, amén, él derrotó a los italianos. Está bien. Esa es la batalla de Adwa. Amén. Está bien. Adelante, dale la vuelta a la siguiente diapositiva. Amén. Tenemos fotos, amén, de los etíopes saliendo a caballo. Tienen armas, amén, están por ir a la guerra. Ahora, lo que tal vez no sepas del rey Menelik II es que era descendiente del rey Salomón. Mira, te cuento, cuando la reina de Saba fue a ver a Salomón, obtuvo más que solo una parte de su tesoro, ya me entiendes. Y la Biblia lo dice con elegancia. Cualquier cosa que ella quisiera, Salomón se la dio, dice. Y la Biblia nos guiña el ojo. Bien sabemos que Salomón no era precisamente un hombre con mucho autocontrol y simplemente la historia nos relata que la línea real de Saba regresó finalmente a Etiopía con un hijo, ¿de acuerdo? Y fue la reina de Saba quien dio comienzo a este linaje, no solo a su propio linaje, sino también al linaje de David en Etiopía. Cuando Italia atacó a Etiopía, de hecho estaba luchando contra el hijo de David. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Y vaya, los controlaron. Se encargaron de ellos. 1896. Les dieron su merecido. Los etíopes les dieron su merecido. Sigue adelante. Aleluya. Ese es el rey Menelik II. Amén. Aleluya. Ese es el que luchó contra los italianos. Y lo más importante de todo es que Etiopía nunca fue colonizada. Pues bien, poco después Mussolini regresó y Halu llevó a cabo ciertas acciones. Amén. Y ya sabes, en Eritrea, en la región sur de Etiopía, reclamaron todo ese territorio como propio. Y por eso Etiopía estuvo en guerra civil contra la parte colonizada. Y todavía siguen peleando hoy. Eso es más de lo que necesitas saber, pero Etiopía nunca fue colonizada. Esto significa que cómo se veía la gente entonces es igual a hoy. Mira estas fotos de etíopes actuales. Esa es una foto. Esa es otra foto de los etíopes. ¿De acuerdo? Esa es otra foto de los etíopes. Esa de ahí es otra fotografía de los etíopes. Aquí hay otra foto de los etíopes. Moisés fue a Etiopía después de huir de Egipto. Él fue entre personas que se veían como él. ¿Estás escuchando lo que digo? Dios nos dejó una pista en Etiopía porque Etiopía nunca fue colonizada. Nunca fue arabizada. Lo que ves en Etiopía hoy es lo que siempre ha sido. Nosotros, el pueblo santos. Nosotros, el pueblo santos. Nosotros, el pueblo. La gente todavía se parece a nosotros. Nosotros, el pueblo. Y los que reclaman no se ven así. ¿Estás escuchando lo que digo? Moisés habría ido allá pareciéndose a quienes ellos dicen ser. Sal de aquí, hombre. ¿Está bien? Bien. Aleluya. Gloria a Dios. Déjame ver qué más. Aleluya. Es increíble que aún hoy en día, en la ciudad de Atlanta, todavía tenemos amigos que vienen de Etiopía. Amén. Tengo un amigo en Etiopía con el que juego al baloncesto todo el tiempo. Es decir, a efectos prácticos es un hermano. ¿Entiendes lo que digo? Así es un hermano. Amén. Pide falta sin motivo. Como un hermano. Falta, me tumbaste, obispo. Me tumbaste. Yo nunca hice nada, Mac. A veces se me olvida que es de Etiopía.
La primera dama tiene una empleada en su tienda, Hey Beautiful, que es de Etiopía. Parecía una hermana. ¿Entiendes lo que digo? Aleluya. Moisés fue a Cus, amén, entre gente que se parecía a los hebreos. Ahora veamos Jasher 72 y 21 y ya estoy terminando, amén. Pero vamos a leer un poco. Aleluya. Sobre el tiempo de Moisés en Cus. Para algunos de ustedes es la primera vez que saben que Moisés fue a Etiopía después de huir de Egipto, ¿de acuerdo? Pero es parte de su historia y es una parte importante de su historia, ¿de acuerdo? En ese tiempo que la guerra y el asedio estaban contra Cus, Moisés huyó de Egipto del faraón, quien buscaba matarlo por haber matado al egipcio. 22. Y Moisés tenía 18 años de edad, era un joven vecino otra vez cuando huyó de Egipto de la presencia del faraón. Y huyó y escapó al campamento del rey Kikianus. Yo le llamo Kiki. Alguien diga rey Kiki. Así es. Así que fue a Kiki que en aquel momento estaba asediando Cush. Muy bien, y este es un gran misterio. Y Moisés estuvo 9 años en el campamento de Kiki, rey de Cus. Durante todo ese tiempo, Kiki estuvo acosando a Cush y Moisés salió y entró con ellos. Excelente información. Moisés huyó de Egipto, llegó a Etiopía, se junta con el rey Kiki. El rey Kiki es el rey de Cush, pero está en guerra contra Cush. ¿Cómo es que eres el rey de Cush y tienes un asedio alrededor de Cush? Verás, lo que pasó fue, de acuerdo, cuando Balaam salió de Egipto, Balaam fue a Cush. Y Balaam logró convencer a los cusitas de expulsar a Kiki y proclamar como rey a él y a sus hijos. Así que Kiki ha estado luchando contra Balaam y su propia ciudad, tratando de volver a entrar durante 9 años. Y durante esos 9 años Moisés aparece. Y recuerda, Moisés odiaba a Balaam y quería hacerle daño. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aleluya. Veamos el 24. Y el rey, los príncipes y todos los hombres de guerra amaban a Moisés porque era grande y digno. Su porte era como el de un león noble. Su rostro era como el sol. Tenía una presencia especial. Que alguien diga eso, que tenía una radiancia espiritual que venía del Dios Altísimo. ¿De acuerdo? Vieron que él era diferente. Y dice de él, aleluya, que su fuerza era como la de un león y era consejero del rey. Pero al final de los 9 años, Kiki fue atacado por una enfermedad mortal y su dolencia lo dominó y murió al 7º día. ¿De acuerdo? Así que van a ver a Kiki en busca de resonancia, de ayuda, pero Kiki terminó muriendo. Versículo 34, mira esto. Y quisieron elegir ese día a un hombre del ejército de Kiki para que fuera rey. Y no hallaron a nadie de su agrado como Moisés para reinar sobre ellos. Alguien dele gloria a Dios. Moisés huye de Egipto por ser un príncipe en Egipto y se convierte en rey de Etiopía. Se convierte en rey de Etiopía. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, durante su reinado como rey, mira lo que dicen en el versículo 35. Y se apresuraron y cada hombre se quitó sus vestiduras y las arrojó al suelo. La historia es tan del Nuevo Testamento, ¿verdad? Incluso todo el asunto de Balaam echando a Kiki, ya sabes, un hombre rico que se va de viaje lejos y sus siervos toman al rey y él regresa. No quieren devolvérselo. Sabes, Jasher tiene tantas pequeñas historias que tienen una temporada y una pista de las parábolas de Yahshua. ¿Sabes a lo que me refiero? Incluso la historia de Datán siendo derrotado por Egipto, el egipcio, y luego al día siguiente derrotando al hebreo, me recuerda al siervo implacable. ¿Entiendes lo que digo? Todo tiene un aire de parábola. Amén. Y despojaron a cada hombre de su ropa y lo arrojaron al suelo. Esto es dar como un aleluya, triunfo para entrar. Cuando le decían a Yahshua, Hosana, Hosana en las alturas,
¿sabes? Y entonces están haciendo eso con Moisés. Amén, hacen eso con Moisés. No es que él sea el Salvador, pero Moisés es un tipo de Cristo. Por eso Moisés le dijo al pueblo, escuchen, yo soy un profeta, pero ya les va a enviar a otro profeta como yo, ¿está bien? Pero ese profeta tenía una P mayúscula, porque Yahshua sería el profeta sacerdote. Y rey, ¿está bien? ¿Está bien? Permítanme continuar. Tendieron sus vestiduras haciendo un gran montón y pusieron a Moisés encima. Luego se levantaron, tocaron trompetas y clamaron ante él. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! En mi espíritu siento ahora que lo que Dios tiene es solo para ti. Aleluya. No importa dónde empieces. Aleluya. Dios te lleva al trono pese a problemas. Aún errando, dones y llamados divinos son irrevocables. Él los tomará, los lavará y te pondrá donde siempre quiso. Estaba destinado a gobernar y a ocupar el trono. Nació para ello. Fuera donde fuera o con quien estuviera, siempre ascendía directo a la cima. Le estoy hablando a alguien aquí. Tú fuiste hecho para alguna que otra cosa más. Es tu fin. Naciste para esto. No dejes que tus pequeños altibajos, tus errores o lo que sea, te roben la fe de que Dios te traerá lo que Él ha planeado para ti en el nombre de Yahshua Jesús. Aleluya. Vamos a relajarnos. Aleluya. Músicos, si pudieran venir a adorar, si pudieran venir. Voy a leer este fragmento. Brian dice, hombre, se estaba poniendo bueno. Lo siento, Brian. Aleluya. En el versículo 37, y todo el pueblo y los nobles le juraron lealtad. Y le dieron por esposa a Adonía, la reina, la cusita, la esposa de Kiki. Habría dicho, ¿por qué no puedo elegir a mi esposa? Pero le entregan a la esposa de Kiki, lo cual después le traería problemas a Moisés, ¿verdad? Y ese día nombraron a Moisés rey sobre todos ellos, ¿de acuerdo? Ahora, esto es solo a modo de relato histórico, ¿de acuerdo? De nuevo, Moisés fue el primer rey hebreo sobre Etiopía, pero no sería el último, porque de Saba y Salomón vendría Menelik, el primero. Entonces, aleluya, hasta el final, Menelik, el segundo, te lo mostramos. Y luego está este rey en la historia que se alzaría durante, digamos, la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial también. Amén. Y mucha gente lo toma y lo adora, pero yo no quiero que ustedes lo adoren. Solo quiero hablar sobre su linaje y darles un poco de información sobre el linaje del rey David y cómo es real y cómo es negro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Muy bien. Y eso es exactamente lo que es Judá. Muy bien. En Etiopía hubo un rey llamado Haile Selassie, del linaje de Menelik, del linaje de Sheba, del linaje de Salomón. Y ese es Haile Selassie, justo ahí. En los años 1900, amén, rey de Etiopía. Él sería el último emperador de Etiopía. Les voy a mostrar algunas fotos de él, amén. Aleluya. Bob Marley conocía su linaje. Los Rastafaris lo llevaron un poco demasiado lejos. Comenzaron a adorarlo como al Mesías, amén. Aleluya. Y no debieron hacerlo. Pero eso no niega que la línea de sangre de David permaneció en Egipto. Al menos una de las ramas de la línea de sangre. Porque Salomón era para todos, como dice. Salomón era para todos. Esa es la primera dama enseñándome esas cosas, amigos. Aleluya. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Así es como miren qué genial se ve ese hermano. Con ese linaje de David ahí arriba. ¿Está bien? Y ya lo verán, era un estadista consumado. Amén. Él tenía voluntad y actuaba y pronunciaba discursos en las Naciones Unidas. Todos sabían quién era y a qué linaje pertenecía. Sí, yo. ¿Está bien? La revista Time publicaría, supongo que eso era lo siguiente. La revista Time publicaría un artículo sobre él. Y en Etiopía lo llamaban el Rey de Reyes. Amén. Ahora, como dije, creo que es mucho, pero solo les estoy mostrando el linaje. ¿Está bien? Déjenme ver si tienen otras fotos de él. Amén. Ese es él con la reina Isabel. Siempre querían estar cerca de él. Conseguí otra foto de él y Winston Churchill. Amén. Siempre querían estar cerca de él porque sabían que era un verdadero rey con un linaje que se remontaba a Jerusalén. ¿Está bien? Él y su familia poseían propiedades en Jerusalén. Tenían casas en Jerusalén. Iban allí todo el tiempo.
todos ustedes, ¿verdad? Por eso Israel acepta a los judíos egipcios, a los hebreos egipcios. ¿Está bien? No pueden negarlo. Vamos, tengo una foto de Haile Selassie. Amén. Ese es él con John F. Kennedy. todo Bien, esto es reciente. Estoy tratando de mostrártelo. Esta Biblia, esta historia es el presente. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Está bien? ¿Está bien? Él estuvo en el funeral de JFK. Aleluya. como jefe de Estado y en su papel de monarca. ¿Está bien? Aleluya. Sigamos adelante. ¿Qué más tengo? ¿Tengo algo más? Aleluya. Él falleció en 1975. ¿Está bien? Y cuando lamentablemente falleció, pusieron esto: el gran león de Judá ha muerto. ¿Ves cómo el mundo sabía quién era él? ¿Ves cómo el mundo sabía de qué color era él? ¿Por qué quieren hacernos creer que no saben quiénes somos? Cuando eso es Etiopía, ese es el rey de Etiopía. Los etíopes se parecen a los egipcios y los egipcios se parecen a los hebreos. ¿Con quién están jugando? No nos conformaremos con la educación pública ni dejaremos de aprender. Buscamos nuestra palabra, nuestra historia y saber quiénes son ellos. Y tengo noticias para ti. Nosotros el pueblo, santos de Dios. Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo. Amén. Entonces Moisés recupera la ciudad y el país de Cus a Baal. Amén. A la esposa de Kiki, con quien tuvo que casarse por conveniencia, realmente no le caía bien Moisés, por la razón que fuera. Ella trama un golpe de estado contra Moisés. Recuperan el reino. Su hijo se convierte en rey. Amén. Moisés tiene que huir. Y es entonces cuando Moisés huye a Madián, conoce a Raúl, recibe la vara de Dios, se queda allí y se convierte en pastor. Se convierte en pastor como si pensara para sí mismo: he cometido demasiados errores y Dios se ha olvidado de mí. Y allí estaba él, con la vara de Dios en la mano. Dios dice: no me he olvidado. Él allá afuera, en la parte trasera de un desierto, sigue siendo un líder entre muchos. Ahora es pastor. Y él pasando, amén, en el libro de Jacer. Y una de las ovejas salió corriendo. Y el buen pastor va tras las ovejas. Y Moisés fue tras las ovejas. Y cuando fue tras las ovejas, vio un arbusto ardiendo pero sin consumirse. Y Moisés se detuvo para ver esa visión. Y cuando se hubo acercado, entonces el Señor le habló: yo soy el que soy. Moisés, yo soy en verdad el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aún sigo aquí. Han pasado cientos de años. Sigo aquí, sigo siendo Dios. Y sigo en relación contigo y con tu pueblo. Ve y dile a todo mi pueblo, dile al gran faraón que deje marchar libremente a mi pueblo. Y estoy esperando el día en que el Dios de nuestro Padre vuelva a levantarse. Voy a hablar desde la gloria una vez más. Y Él va a decirle a uno de nosotros, dirá: yo soy que yo soy. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios de David, Dios de Yeshua, Dios de Josué. Y no me he olvidado de ti. Díselo ahora al faraón. Díselo a Estados Unidos. Díselo incluso al presidente Trump, para dejar ir a mi gente. Oh, vamos alguien. Vamos que alguien. Vamos que alguien. Vamos que alguien. ¿Cómo desearía tener algunos UN aquí arriba? Eso sepan que su llamado es mucho mayor de lo que el enemigo les dijo. Y ojalá tuviera aquí a personas que no renunciaron a su vocación y supieran que Dios no se ha rendido con ellas en absoluto. Dentro de mi espíritu te digo, antes de irme, aleluya, aún queda tiempo. Y tus errores no anularán el llamado de Dios en tu vida.
Al igual que Sansón, solamente tienes que mirar hacia arriba y decir, Dios, sacúdeme y lléname una vez más. Y con ese último relleno vamos a derribar el reino del diablo. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Vamos, grita. Vamos, grita. Vamos, grita. Vamos, grita. Vamos, grita. Aleluya. Oremos un poco, luego ellos adorarán y nosotros también adoraremos. Como dije, había pollo y vino de Israel y Jerusalén y la cola para el de Jerusalén era enorme. Pero no pasa nada. Vamos a intentar que entren todos. Solo quiero orar contigo ahora mismo. Que alguien diga conmigo, Dios Altísimo, gracias por tu Biblia y el libro de Jacer. Ayúdame a no olvidar jamás, nunca, a mi gente. Ayúdame a comprender mi historia personal. Gente, Ayúdame a conocer bien a los enemigos de mi pueblo. Y oh Dios mío, por favor te pido que me ayudes a lograr comprenderlo. Tú jamás me abandonarás ni a mí ni a toda mi gente. Lo admito, es algo que sinceramente debo admitir. Reconozco que no soy perfecto, pero tengo una fe firme y verdadera en Yeshua, el Salvador que se sacrificó y murió por mis pecados, fue sepultado en la tumba, pero resucitó triunfante al tercer día, mi único y amado Salvador, mi Rey de Reyes, el linaje de la tribu de Judá. Creo en Él con todo mi corazón y con toda mi alma. Así que te ruego, Señor, sálvame, perdóname por mis faltas y úsame como un instrumento para tu eterna gloria. En estos últimos días que estamos viviendo, manifiéstate con todo tu poder en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios.